¿Por qué Dios permite tal cosa? Es la pregunta, ¿no? Entonces, vuelve, ¿por qué? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué las angustias? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué todas estas circunstancias que se presentan en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces Dios permite la maldad? Entonces, este es un cuestionamiento planteado en un mundo secular. Y algunos cristianos también tienen dudas de por qué el problema del mal, por qué Dios permite la maldad. ¿Qué dicen ellos? Si Dios, siendo santo, lleno de amor y lleno de misericordia, ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Ese es el argumento, más que todo en el mundo secular. Entonces, aquí se hace una cosa que se llama un silogismo. Un silogismo son dos premisas y una conclusión. Entonces, ¿cuál sería la primera premisa? Dios es el autor de todo, es la premisa. ¿El mal qué es? Algo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Dios, por lo tanto, Dios es el autor del mal. Esa sería entonces la conclusión a la que muchos llegan, ¿no? Que las premisas sean lógicas para que la conclusión sea lógica no quiere decir que los silogismos tengan que ser verdad. El silogismo no le interesa que sea verdad, sino le interesa que sea lógico. Entonces, la gente piensa de una manera lógica en ese sentido. Si Dios es el creador de todo y el mal está, entonces ¿qué pasa? Pues que Dios es el autor del mal. Ahora, si Dios es el autor del mal, entonces, ¿y Dios, cuál es la naturaleza de Dios? Santa y buena. ¿Por qué entonces, si Dios es el autor del mal, pero si Dios es un Dios santo y bueno? Ahí está el problema. Así es que las personas analizan y reflexionan, piensan, aquí la cosa está como complicada, ¿cierto? ¿Cómo respondemos nosotros a este problema planteado? La Iglesia ha tratado de responder a estos problemas de diferentes formas. Una respuesta a este problema es algo que solo Dios sabe. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Alguien que por favor les lea. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces muchos hermanos cuando se ven frente a esta pregunta y a esta circunstancia, prefieren decir o sacar este versículo en relación para dar una respuesta. Solo Dios sabe, es una respuesta. ¿Por qué se da esta respuesta? Pues para evitar que la confrontación, ¿no? Es decir, aunque realmente Dios tiene todo el conocimiento claro en relación al problema del mal, la Biblia nos da una respuesta también a muchas cosas. No quiere decir nos habla sobre la soberanía de Dios, nos habla sobre la realidad de los propósitos en medio del mal. En esta respuesta, de solo Dios sabe, es de alguna manera un escape para reflexionar un poco y pensar en la relación de Dios con el mal. Entonces muchas personas sinceramente cuando llegan a este problema, bueno, ¿por qué el mal? Entonces las personas llegan a la conclusión o llegan a pensar, bueno, solo Dios sabe, no podría yo decir por qué, porque son cosas secretas de Dios, entonces no es necesario que lo reflexionemos, simplemente está ahí el mal, nosotros no tenemos que reflexionarlo, sí, pero ¿por qué si Dios es Dios, por qué hay mal? Entonces las personas dicen, definitivamente lo mejor es no pensar en eso, simplemente creer que eso está dentro del misterio de Dios. Esa es una respuesta común, ¿verdad, hermanos? La segunda respuesta. Dios no hace el mal, dicen. Los que hicieron el mal fueron Adán y Eva. Esa es una respuesta también. Entonces, bueno, pero ¿qué tal esta respuesta? ¿Cuál sería el inconveniente de esta respuesta?
La segunda, Dios no hace mal. Los que iniciaron el mal fueron Adán y Eva. O sea, ¿cuál sería el problema a esta respuesta que puede hacer un creyente ante el problema de por qué el mal? O sea, ¿está bien esta respuesta o hay algo mal en ella? Esa es la pregunta. Nos hace regresar al mismo punto. O sea, si decimos Dios no hace mal, los que hicieron el mal fueron Adán y Eva, entonces ¿por qué Dios permitió que ellos tomaran las malas decisiones? ¿Quién los creó? Dios. Y ellos mismos tomaron malas decisiones. ¿Acaso, si estamos en la argumentación, acaso no puede haber forma de que ellos fueran diseñados de tal manera que no pecaran? Esa es una argumentación. ¿Sí? O sea, si yo digo, Dios no hace el mal, ¿por qué? Porque los que hicieron el mal fueron Adán y Eva. Entonces alguien puede responder, bueno, entonces ¿por qué Dios permitió que ellos tomaran esas malas decisiones si Dios fue el que los creó? ¿Por qué no los creó de tal manera que no tomaran qué? Malas decisiones. Yo recuerdo hace un tiempo que estaba haciendo el devocional con mi hija y me dice, bueno, Dios, me preguntó, ¿Dios tiene el control de todas las cosas? Y dije, sí, Él tiene el control de todas las cosas, porque Él es soberano. Entonces me preguntó, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué no controla mi corazón para no pecar? Tiene lógica su pregunta. Porque estamos hablando de un Dios soberano que controla todo. Entonces, ¿por qué yo peco? Tendría yo que ser controlado, mi corazón tendría que ser controlado para no pecar. Entonces, es la misma pregunta que le haríamos nosotros a alguien que diga que el problema del mal está centrado a que Adán y Eva pecó. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa posibilidad? ¿Por qué tienen esa posibilidad? ¿Por qué Dios dio esa posibilidad? Porque yo pienso que la consecuencia de la maldad es nuestro pecado. Como ya había maldad antes de Adán y Eva, entonces ha sido como una consecuencia. Sí, claro, sino que el problema es que Dios es el creador, ¿sí? O sea, eso no resuelve el problema de por qué Dios permite el mal en el mundo. No lo resuelve. Nos vuelve a mandar al mismo punto, al punto de, pero ¿por qué Él peca si Dios creó a Adán y Eva? ¿Por qué no simplemente los hizo buenos y ya? Sí, es evidente que Dios, digamos, le dio al hombre en el huerto del Edén libre albedrío, ¿verdad? Eso es evidente. Pero ¿por qué podían, digamos, por qué en sí el mal vino? Que Adán y ella hayan pecado, pues eso no satisface, no es claro, no satisface. La tercera forma de responder a esta pregunta de por qué Dios permite el mal, es decir, Dios no es responsable. El que es responsable es el diablo. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay una separación total, ¿no? Entonces, Dios no es responsable, Dios no tiene nada que ver, el diablo es el que hace el mal. Entonces, el mal comienza en el infierno. Dios dejó a los ángeles libres para que pecaran, quienes tomaron la decisión de pecar, y por eso inicia el problema del mal. Pero regresamos otra vez al cuestionamiento similar. ¿Cuál es? El mismo problema de Adán. El diablo es creación de Dios porque Dios creó a los ángeles con la posibilidad de caer y que uno de ellos se convirtiera en Satanás. Entonces volvemos al mismo cuestionamiento donde partimos. Entonces esas son las respuestas más típicas en relación al problema del mal y digamos que tienen problema en ese sentido. Ausencia del bien. Esa es una respuesta que dio San Agustín en la cuestión creo que es una cartilla del libro albedrío y el problema del mal desde un punto de filosófico y es bueno y es, digamos, hoy en día es la argumentación más utilizada en relación a cuándo es el problema del mal, entonces la ausencia del bien. Muchos hermanos consideran que es un buen argumento esa situación del problema del mal, pero yo creo que va más allá en la vida práctica, ¿sí? Esa respuesta
si bien es cierto, San Agustín dio una respuesta muy buena, creo que el mal es algo. Es decir, hay una realidad del mal. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es el mal? ¿Cuál es la realidad del mal? Pero podemos estudiar las escrituras y mirar a ver qué podemos acercarnos a cuál es el propósito del mal. Porque Dios lo permite. Podemos mirar las escrituras y ver que de pronto Dios tiene un propósito con eso, ¿no? Entonces podemos decir que el mal tiene el propósito de demostrar, de que Dios muestre su gloria. Esa puede ser, digamos, parte de una respuesta, ¿no? Pero vamos a ver la realidad del mal. Vamos viendo que cada una de las respuestas anteriores finalmente terminan regresando a lo mismo. Regresan de nuevo ¿a quién? A Dios. Ya sea que respondamos que es algo que no sabemos, entonces tenemos que decir que solo Dios sabe, ¿no? Entonces la respuesta regresa a Dios. Si decimos que es culpa de Adán y Eva, porque Dios los creó, o que es de Satanás, pues también. Porque Satanás, ¿quién lo creó? Dios. ¿Quién creó a Adán y Eva? Dios. Ahora, entonces tenemos que pensar en Dios. Tenemos que pensar en su concepto de justicia. Es decir, ¿cómo relacionamos la justicia de Dios en referencia a la abundante maldad? A la maldad que se encuentra. ¿La realidad cuál es? Que el mal existe. Esa es la realidad, ¿cierto? Cualquier persona, desde cualquier posición metafísica, es decir, desde cualquier percepción de la realidad, puede reconocer que el mal existe. La nueva era, por ejemplo. La nueva era es una mezcla de todo tipo de pensamiento filosófico y religioso. ¿Pero de qué concepción parte? Del mejoramiento. Es decir, que los hombres pueden ir mejorando poco a poco. ¿Pero mejorar de qué? Pues parten de que hay algo que no está bien. Todo pensamiento parte, o todo el que pueda reflexionar en su realidad, parte de que algo no está bien. Entonces, cuando hablamos de la maldad, tenemos que tener claro, cuando hablamos del mal, tenemos que tener claro varias cosas. Tenemos que determinar. Cuando hablamos de maldad o de algo malo, se puede manifestar que está presente en varias circunstancias. Por ejemplo, si hablamos de mal, podemos hablar de actos malos. ¿Qué es un acto malo? Una violación es un acto malo. Un asesinato es un acto malo. Gente mala como Hitler es una actuación de algo malo. Libros malos, como libros pornográficos, es decir, es algo malo. Ahora, podemos hablar de actos malos, pero también podemos hablar de acontecimientos malos. Díganme ustedes un acontecimiento malo. Un terremoto. No es un acto, sino un ¿qué? Un acontecimiento. Estamos tratando de analizar la maldad o el mal. Entonces, no necesariamente, entonces una enfermedad, enfermedades malas, pues es un acto malo. Un virus que infecte a muchos, pues eso es algo malo. Entonces, ¿qué hace todo esto? ¿Qué hace que todo esto? La pregunta sería, ¿qué hace que todo esto sea malo? Es decir, este mundo tiene muchas cosas malas, desde diferentes aspectos. Y la Biblia menciona esa realidad del pecado en el hombre. Es decir, es en todo y por todas partes. No es maldad en algunos sectores, es maldad en todo el mundo. Abarca todas las cosas. Ese es el problema del mal. Es decir, hay maldad aquí, hay maldad en Asia, hay maldad hasta el último lugar de la tierra. Es un problema general. Hay actos malos, hay situaciones malas. El mundo, digamos, en el mundo hay maldad y cualquiera puede reconocerlo. Aún en el país más desarrollado,
donde las personas sientan que tienen unos criterios de vida mucho mejores, reconocen que hay muchas cosas que no están mal, que no están bien. Entonces hay maldad física, hay maldad moral, hay maldad sobrenatural. Cuando pensamos en Satanás, por ejemplo, es una maldad sobrenatural. En los demonios. Estamos hablando también de un mundo inmoral, de personas que hacen lo malo, que están siendo influenciadas por un ser maligno y que están además en una tierra, que es una tierra pues maldecida, como en alguna vez lo estudiamos, ¿no? Ahora, ya tenemos claro que el mal existe y que todos reconocemos que hay mal, aún los inconversos. Yo no creo que exista el primer inconverso que piense que no hay un problema, que no estamos en un mundo que tiene un problema. De hecho, la gente se coge la cabeza y piensa, ¿por qué a veces hacemos cuando ven las noticias y dicen, pero ¿por qué esas cosas tan horribles? O sea, cualquiera llega a esas conclusiones. ¿Cuáles? Que el mal es vigente. Ahora, el problema es la relación. Ya vimos entonces que hay un problema y el problema es el mal. Entonces aquí el problema, además del mal, es la relación. ¿Con quién? Pues con Dios. ¿Cómo relacionamos el mal con Dios? ¿Cómo relacionamos el mal con Dios? Definimos la existencia del mal. El mal existe, es la realidad. Ahora, el problema que vamos a tratar de analizar no es la existencia del mal en sí. ¿Por qué? Porque sabemos que existe, pero nosotros no sabemos su origen. Ese es un problema que no lo sabremos. Aún después de muertos tal vez nunca lo sabremos. ¿Cuál es el origen del mal? Lo que sabemos es que existe. Esa es la realidad. El mal hay y el mal existe. Ahora, la pregunta no es esa. La pregunta inicial, ¿cuál es? ¿Por qué Dios permite la maldad? Nuestro problema no es la existencia del mal, porque ya eso es claro, el mal existe. ¿Cómo se originó? No lo sabemos, pero el mal existe. Nada que hacer ante esa realidad. Es la situación, eso lo vemos, no hay nada que hacer. ¿Por qué entonces Dios permite la maldad? Si yo digo, o si yo hago esta pregunta, ¿por qué Dios permite la maldad? Estoy partiendo de otro presupuesto. ¿Cuál sería? Ya vimos dos tipos de existencia. En la primera, en un tipo de existencia, ¿la existencia de qué? Del mal. Entonces, si yo digo, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Cuál sería entonces el otro presupuesto que estoy partiendo? Que Dios existe. Que Dios existe. Es decir, ¿por qué Dios permite la maldad? Estoy partiendo dos presupuestos de existencia. ¿Cuáles son? Este es un poco enredado, es que este ensayo lo hice para la universidad, entonces quería compartirlos. Lo hice hace como 1 año y medio y quería compartirlos porque algunos hermanos me han preguntado sobre esto, ¿no? Entonces estoy tratando de cambiarle un poco el lenguaje, pero es la idea, ¿sí me hago entender? Entonces, partimos de dos presupuestos. Dios existe y el mal existe. Entonces ya estamos partiendo de eso. Dios existe y el mal existe. Tenemos que partir de otro presupuesto entonces. ¿Cuál Dios es? Sí, pero el Dios específicamente, ¿cuál Dios? Sí, pero digamos, ¿el Dios de qué? ¿El Dios de los musulmanes? ¿El Dios de qué? El Dios de la revelación, es decir, el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿qué otro Dios? O sea, si yo no creo, si yo soy, digamos, panteísta, que creo que Dios es todo y todo es Dios, pues ¿tengo algún problema con esto? A lo que yo voy es que aquí el que tiene problema, cuando se hace la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Tiene que ser, el que hace la pregunta, tiene que tener en su mente dos cosas: la existencia del mal, la existencia de Dios, pero que ese Dios no es cualquier concepción de Dios, sino el Dios de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que partir de ese presupuesto a ese cuestionamiento?
Porque Dios es Dios ¿qué? ¿Qué dice la Biblia que es Dios qué? Que es bueno. Ese es el punto. Que es bondadoso, ¿cierto? Que es entonces sabio, que es misericordioso. Está mostrando unos atributos de Dios. Entonces, si Dios, el Dios de la Biblia, tiene esos atributos, entonces, ¿por qué el problema o por qué permite el mal? Si Dios es en su naturaleza esencial, básicamente ¿qué? Bueno. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces partimos del presupuesto de que Dios existe y que ¿cuál Dios es? El Dios de la Biblia, ¿no? Entonces eso lo tenemos que aclarar cuando nos hacen esta pregunta. El único Dios verdadero, este Dios descrito como misericordioso, este Dios descrito como santo, este Dios descrito como bueno, este Dios descrito como justo, es un Dios lleno de gracia. Eso es lo que estudiamos a la luz de la revelación de las Escrituras. Es un Dios lleno de verdad, es un Dios perfecto, es un Dios ¿de qué? De amor. Es decir, lo que es Dios, ¿en qué nos lleva a pensar? Que Dios tiene todo bajo su ¿qué? Su control. Y que Dios además de todo es poderoso. Todo lo que este Dios poderoso debe tener, debe ser, entonces, es un Dios totalmente sabio. Ahora, la persona que nos hace la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Tiene que partir entonces de que el cuestionamiento de él es porque Dios lo permite si es misericordioso. Y nuestra respuesta tiene que partir de su mismo prejuicio. ¿Me hago entender? Es decir, si yo estoy diciendo, ¿por qué Dios permite la maldad si Dios es bueno? Tengo que decir, Dios permite la maldad porque tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Si Dios es tan sabio, ¿por qué permite el mal? Pues Dios permite el mal porque Dios es sabio. Es decir, el mal no se escapa de los atributos de Dios. Y al no escaparse de los atributos de Dios, quiere decir que el mal no es una situación sin sentido, sino que el mal tiene un ¿qué? Propósito. Entonces, si usted está partiendo de juzgar o de cuestionar a Dios por sus atributos, la respuesta precisamente está ¿en qué? En sus atributos. Así como usted dice que ¿por qué Dios permite el mal si Dios es bueno y sabio? Pues yo tengo que decirlo que Dios permite el mal precisamente ¿por qué? Porque es bueno y sabio. O sea, pastor, que el mal es producido, sí, por nuestro pecado, pero el Señor lo permite para formarnos como un pueblo suyo. Dios, digamos, ya lo que dice la hermana puede ser algo específico, ¿sí? Pero aquí el punto es que el mal tiene un propósito. Que todo mal tiene un propósito. Ese es. Soberano, Dios es soberano y tiene un propósito. ¿Y por qué descanso en que su propósito es un propósito acorde? Por sus atributos. ¿Qué atributos tiene? Es bueno, es santo, es misericordioso. Entonces, esos atributos, digamos, son lo que me consuela. Hay una realidad que es ¿cuál? Que el mal está. Esa es la realidad, el mal está. Ahora, ¿por qué Dios permite el mal? Pues porque Dios es sabio, porque Dios es santo, porque Dios es bueno. Y entonces, ¿qué hay en Dios? En su santidad, sabiduría y misericordia hay un propósito. Entonces, el mal tiene propósito. Y tiene propósito porque Dios es ¿qué? Santo. Todos esos atributos. El mal es con un propósito, ¿verdad? Y es un propósito de su ¿qué? De su santidad. Ahora, alguien puede decir, bueno, y si ya Cristo vino, pues porque ya no tendría que haber mal. Es decir, a lo que tú estás diciendo que es verdad, yo podría responder, está muy bien, pero ya Cristo vino y yo ya soy cristiano, pues ¿qué tendría que pasar en mí? Que no me pase nada mal. ¿Pero aún me pasa o no?
Es decir, un cristiano se puede enfermar, un cristiano se le puede perder la plata, se puede accidentar, un cristiano le puede pasar esas cosas. Exacto. Entonces alguien puede decir, pero si ya vino Cristo, entonces ¿por qué le puede pasar a alguien algo? Tenemos claro que el origen del mal no lo podemos explicar, no lo entendemos. O sea, el que Satanás hubiera sido incitado para rebelarse, no sabemos quién ni cómo se produjo, porque digamos que esa es la raíz del mal, pienso yo. Pero si Dios tiene un propósito con eso, por sus mismos atributos, porque es bueno, porque es santo, porque es perfecto, podríamos llegar a pensar que fue el mismo Dios el que de alguna manera incitó a Satanás para iniciar el mal y poder hacer todo su propósito con respecto al mal. ¿Sí me entiendes? Sí, yo entiendo, pero no se puede pensar así. ¿Por qué? Porque Dios en su naturaleza es santa y las escrituras dicen que aborrece el pecado, ¿sí me van a entender? Nada tiene que ver con el pecado. Entonces, como dice la confesión de fe, no es autor del pecado ni tiene nada que ver con el pecado. Por eso es un misterio, hermano. Pero gracias por ese intento, hermano. Yo pensé que casi se solucionaba la asunto. Es un misterio realmente, entonces nunca lo sabremos. Pero lo que sí es cierto es que Dios, digamos, no es autor del pecado, ni tiene nada que ver con este. Simplemente es una situación que se da. Y partimos de eso, de que el mal que existe. Nosotros podemos ver que es algo malo, en un sentido, pero porque nosotros nos quedamos en el sin propósito. Es decir, si a usted le sucede una enfermedad y le dice, no, es que usted tiene una enfermedad terminal, usted pues se queda en el sin propósito, es decir, usted no puede ir más allá. Usted simplemente dice, voy a morir. Esto es algo realmente malo, y lo es, ¿no? Pero usted queda en el sin propósito. Aquí estamos planteando es que hay un propósito en el mal, ¿no? Es decir, es una situación mala, un terremoto, porque destruye gente, pero no es un acto malo de mi pecado, porque no es un acto. Claro, por ejemplo, si hay un terremoto acá, ¿quién va a pensar que es algo bueno? Que es una situación, ¿cierto? Por eso es que yo traté de determinar las dos cosas, ¿no? De determinar el acto y la situación, pero no que es autor del pecado. En cuanto a nosotros, pastor, yo pienso que Él nos deja nuestro pecado para redimirnos y después mostrar su gloria. Pienso que... Sí, todo eso está dentro del parte del propósito. ¿Sí? Es decir, hay propósito en Dios. Entonces lo que estamos tratando de analizar, que el mal, digamos, la argumentación trata de pensar que la pregunta viene planteada con unas características particulares como la existencia de Dios, la existencia del mal, la existencia de Dios, y tenemos que llevarlo a que no es la existencia de cualquier Dios, sino la existencia del Dios de las Escrituras, y que el presupuesto que da la persona para cuestionar el mal por obra de Dios, que es la bondad de Dios, es el presupuesto mejor para entender por qué sí hay mal. Es decir, si hay mal, porque el mal que sucede no es un mal sin sentido, sino es un mal ¿con qué? Con propósito. ¿Y su propósito de dónde parte? De la sabiduría de Dios. Porque es que no podemos decir que el mal no existe, porque ya partimos del hecho de que es real y de que existe. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Sí. Vamos a orar al Señor.